Hola a todos y bienvenidos a la clase 10 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a terminar de estudiar las configuraciones de amplificadores con transistores MOSFET. Y sería la última clase que tenemos de amplificadores. Después vamos a hacer la próxima semana la práctica para el primer examen. Entonces espero que nos alcance el tiempo. Pero realmente lo que nos falta es poca materia, porque los análisis ustedes han visto que son muy repetitivos. Entonces primero voy a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos haciendo la clase pasada, porque creo que no nos dio tiempo de terminar bien lo que estábamos terminando de ver. Entonces voy a iniciar con la configuración de fuente común. Aunque el título de esta clase lo que tiene son las tres configuraciones. Entonces voy a poner Common Source, Common Base y Common Gate y Common Drain, que son las tres configuraciones de amplificadores MOSFET. En realidad podríamos llamarlas también con los nombres en español. Entonces, fuente común es un circuito que tiene la entrada en la compuerta y tiene la salida en el drenador, ¿verdad? Esto sería common source o fuente común, que sería el circuito que vamos a tratar primero. Luego tendríamos que dibujar, voy a ir dibujando cada uno de los circuitos conforme los vamos viendo. Habíamos quedado entonces en estudiar cómo era la impedancia y la ganancia de este circuito, solo que le habíamos puesto una resistencia RS, que podríamos llamarla RG, que es la resistencia del gate, una resistencia RS en el source y una resistencia RD en el drain, que sería el circuito con una resistencia en cada una de las terminales. Este problema se resolvió en una de las tutorías de activos, pero creo que el semestre pasado no estoy seguro si la hicieron. Por lo menos calcular la ganancia sí es algo que deberíamos saber. La clase pasada lo habíamos hecho. Entonces ponemos tensión de entrada y tensión de salida, y en este circuito es fuente común porque la terminal que no está contemplada en la salida y la entrada es la terminal de referencia, que es la fuente. Entonces habíamos calculado la clase pasada que la ganancia, para resumir, era menos RD entre 1 sobre GM más RS, y se parecía muchísimo a lo que habíamos analizado para el circuito de emisor común. Tienen la misma ecuación. Entonces, en emisor común la ganancia era menos RC 1 sobre GM más RE. Esto es en emisor común, y esto es en fuente común. Por lo tanto voy a poner esta ecuación como la ecuación que le corresponde a este circuito. La clase pasada habíamos dicho, ok, esto es sin efecto Early. El efecto Early tiene que modificar de alguna manera la ecuación de esta ganancia. Luego vamos a considerar primero que VA tiende a infinito, y después vamos a ver qué pasa si introducimos el efecto Early. VA tiende a infinito significa que no hay efecto Early, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es que todas las curvas del transistor en la característica de transferencia, si tenemos la tensión colector-emisor y la corriente, estoy con el otro transistor, ustedes me disculpan, tendríamos lambda igual a 0.
que es sin modulación de largo de canal. Es que me pasé de transistor. Ok, sin modulación de largo de canal tenemos esa ecuación. Después vamos a ver qué pasa si le ponemos la modulación de largo de canal. Y entonces la impedancia de entrada de este circuito sería infinito, porque no importa que esté la resistencia RG ahí, está en serie con la compuerta. Entonces el óxido de compuerta tiene de por sí una impedancia de entrada infinita, y poner RG ahí en serie no afecta en nada. Sería muy diferente si ponemos una resistencia de polarización, eso lo vamos a ver más adelante. Y la impedancia de salida sin modulación de larga de canal es solamente RD, porque la impedancia desde Vout hacia abajo es infinita, ¿verdad? Por lo que ya habíamos estudiado. Ahora, si le ponemos el efecto de modulación de largo de canal, y esto fue lo que estábamos discutiendo al final de la última clase, tendríamos que poner este mismo circuito, pero ahora la resistencia de modulación de largo de canal queda aquí en medio. Esto es RO. Y entonces lo que tendríamos que hacer es dibujar el circuito equivalente de este transistor considerando la impedancia de salida. Bueno, la impedancia del efecto de modulación de largo de canal, es que RO también se llama impedancia de salida. Entonces tenemos VGS, GM, VGS, RO la tenemos que poner entre el drenador y el surtidor o la fuente, y esta es la compuerta. Conectamos los componentes externos, entonces tenemos que colocar RS, luego tenemos que colocar RD, Vout, y en la entrada tenemos que colocar RG, que da igual ponerla o no ponerla. ¿Por qué? Porque no hay corriente por esta terminal, entonces la caída de tensión en RG es igual a 0, ¿verdad? La flecha esta es convención de positivo a negativo, aunque en otros países hay discusión de hacia dónde va la flecha. Esta sería en dirección del campo eléctrico, ¿verdad? De positivo a negativo, pero hay otras nomenclaturas, vamos a considerar esta. Entonces, para analizar la ganancia con el efecto de modulación de largo de canal, lo que tendríamos que hacer es resolver, como siempre hemos resuelto, un nodo en la salida, una malla en la entrada y un nodo en donde sea necesario. Entonces vamos a calcular la ganancia y después vamos a calcular la impedancia también, que en eso habíamos quedado. Ok, entonces primero tendríamos que hacer la LVK por la compuerta, y entonces nos queda que Vin es igual a la tensión en RG, que ya por sí es 0, ¿verdad? Más VGS más la tensión en la resistencia RS. Y luego tenemos que hacer dos ecuaciones. Una sería la LCK en la salida, donde vamos a poner que Vout entre RD, que es la corriente que viene hacia acá, voy a ponerlo con rojo, esta corriente sale, esta corriente vamos a considerar que sale también, y esta que sale también, por nomenclatura, vamos a para ser consistentes en las ecuaciones. Vout entre RD sale, más, y aquí tendríamos que poner el potencial en este nodo menos el potencial en este nodo dividido entre RO. Entonces vamos a poner Vout menos VRS, ¿verdad? Entre RO.
Vemos que VRS está en dos lugares. Y luego ponemos GM VGS igual a 0. Esa es la segunda. Si combinamos estas dos, eliminamos VRS y nos queda una ecuación en términos de VIN y VGS. Entonces ocupamos una más. La ecuación extra la obtenemos de la LSK en la fuente, que es el surtidor. Y entonces, si consideramos las mismas direcciones, vamos a poner esta hacia abajo, esta hacia acá y esta hacia acá. En este nodo tendríamos que poner VRS entre RS, es una corriente que sale, y es igual a la suma de las corrientes que entran, GM VGS más, y aquí tenemos que poner lo mismo, ¿verdad? De 1 hasta 2, entonces Vout menos VRS entre RO. Estas son nuestras tres ecuaciones y de aquí tenemos que resolver para encontrar la ganancia. Voy a ponerlas así para poder numerarlas, y entonces voy a poner que esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Y ahora ustedes me dicen cómo quieren resolverlo. Lo que podríamos hacer es eventualmente vamos a ver, puedo despejar es para ver qué me queda más fácil. Creo que es más fácil si despejo VGS de la primera y entonces VGS es VIN menos VRS. ¿Verdad? Luego esta la voy a sustituir en la segunda. Entonces voy a seguir copiando aquí para abajo. Sustituyendo en la segunda, tendríamos que tomar la segunda ecuación, que es esta, pero entonces en lugar de VGS voy a poner esa ecuación que tengo arriba. ¿Verdad? Y aquí entonces lo que voy a hacer es agrupar las variables o agrupar VRS. Despejando VRS de la ecuación anterior, ¿verdad? Y después de que lo despejo lo voy a sustituir en la tercera. Entonces voy a pasar todo lo que no tenga VRS a la derecha y dejo solo lo que está con VRS. Entonces me queda menos VRS entre RO, porque voy a separar la fracción, menos GM VRS, o en realidad esto lo hubiera pasado a la derecha y pongo para que me queden positivos, ¿verdad? Entonces paso esto a la derecha y dejo del otro lado los términos completos, Vout entre RD, los que no tienen VRS, más Vout entre RO, más GM VIN. Todo lo demás lo pasé, ¿verdad? Tengo 5 términos y aquí arriba tenía 1, 2, 3, 4, 5. Estamos bien. Entonces voy a agrupar términos. Y entonces me queda, bueno, todo esto me queda igual de este lado. Y de este lado saco factor común, VRS, 1RO más GM.
y al final entonces obtengo que VRS es igual a todo esto que tengo aquí dividido entre esto. Y ahora voy a utilizar la tercera, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, factorizando la tercera, lo que tengo que hacer es pero esta también tiene VGS y tiene VRS. No importa, puedo sustituir las dos. Entonces, primero voy a hacer la sustitución, que sería GM por esto más vout VRS RO VRS RS. Luego voy a factorizar, entonces pongo VRS y de este lado 1RS más GM, que lo estoy pasando al otro lado, más 1RO, y de este lado me quedo GM VIN más VOUT entre RO, y aquí sustituyo esta ecuación. Entonces voy a poner que toda esta ecuación de aquí, por eso es que no ven en el libro, son muchos pasos y creo que no vale la pena, pero vale la pena como ejercicio, como práctica. Entonces esto de aquí me queda igual a esto entre esto, ¿verdad? Y de aquí entonces puedo despejar, porque esta es una sola ecuación que depende de VIN y VOUT. Puedo despejar de esta ecuación, se despeja a V como VOUT entre VIN. Y para hacer eso tendría que puedo pasar este término que está aquí a la derecha, factorizo un poco la izquierda, sí, y puedo hacer uso de una constante tal vez. Entonces voy a tomar todo esto, voy a pasar esto a multiplicar aquí arriba, voy a dejar esto como una fracción y a esa fracción le voy a poner un valor, por ejemplo K, o no sé, una letra griega. Y entonces esto multiplica a toda esa constante, y esta constante le voy a denominar no sé, una letra. Voy a ponerle voy a ponerle K, porque es una constante, ¿verdad? Esto ya no me va a servir para nada más, me va a quedar ahí en términos del resultado. Y entonces voy a factorizar, me va a quedar VOUT 1RS 1RO menos KRO es igual a pero aquí se me canceló, no se cancela, VIN GM
no, KGM menos GM, ¿verdad? Es lo que está a la derecha, que es KGM, y lo que está a la izquierda, que es solo GM. Y entonces vout entre vin es igual a KGM, o vamos a ver, GM K-1 entre esto de aquí. Y esa sería la ecuación de la ganancia con el efecto de modulación de largo de canal. Entonces sé que es una ecuación bastante grande, tiene muchas constantes. Como ejercicio de práctica para el curso está muy bien. No creo que la vayamos a usar muchas veces, porque para la mayoría de los circuitos uno puede decir que vamos a considerar que lambda es igual a 0. Y usamos estas ecuaciones sencillas de aquí arriba. Si tuviéramos que incluir el efecto de modulación del arco de canal, usamos esta, y K es toda esta constante aquí grandota. Vean que 1RS, 1RO y GM, bueno, se parece un poco a esta que tenemos aquí abajo, 1RS, 1RO y bueno, KRO. Habría que sustituir otra vez K y reacomodar cómo quedan los coeficientes. Después va a quedar 1 entre RO cuadrado cuando pongamos K aquí. Y bueno, hay que ahí cancelar los que no apliquen. Pero entonces les decía que esto como práctica está muy bien. Y lo otro que vamos a hacer es calcular la impedancia de entrada y la impedancia de salida, porque estamos analizando la configuración de fuente común con lambda diferente a 0. Entonces, para la impedancia de entrada y de salida voy a copiar este circuito. Entonces voy a tener impedancia de entrada con lambda distinto de 0. Tengo que copiar esto y entonces voy a borrarle las cosas que no voy a usar. Entonces voy a quitar vout, quito esto, quito la dirección de estas corrientes. Ahí me llevé parte del dibujo, ¿verdad? Aquí voy a quitar esto también. Dejo la salida en circuito abierto y pongo una fuente de prueba. Y tengo que calcular la corriente por aquí, que evidentemente es 0. Entonces la impedancia de entrada sería Vx entre Ix, donde Ix es igual a 0 porque lo que tengo es un gate o una compuerta, tengo el óxido de compuerta. Entonces la impedancia de entrada de esta configuración, aunque tengamos efecto de modulación de largo de canal, sería igual a infinito. Y la impedancia de salida sí es un poco distinta. Entonces impedancia de salida con lambda distinta de 0. Para la impedancia de salida entonces tenemos que darle vuelta. Ya había puesto el resultado de este cálculo de la clase pasada, pero no hicimos toda la derivación, entonces voy a hacerla. Y aquí lo que tendríamos que hacer es conectar la entrada a tierra, la entrada en corto, por lo que habíamos visto al inicio del curso, y la fuente de prueba de este lado, Vx y X, ¿verdad? Entonces aquí fue donde habíamos quedado en la última clase, que solamente les di el resultado de este problema, pero hoy podemos hacer los cálculos. Entonces voy a calcularla y voy a primero apreciar o hacer notar que la corriente Ix se va a repartir. Bueno, tenemos que simplificarlo un poco. Voy a quitar RD y voy a decir que esto que vamos a calcular va a ser Rout prima, que es Vx entre Ix.
pero que después ROUT, el total, para recordar, va a ser ROUT' en paralelo con RD. Eso porque lo que estamos haciendo es midiendo solamente la impedancia, ¿verdad? Sin la resistencia de aquí arriba. Entonces vamos a ver la impedancia que tiene el transistor con esta resistencia y esta resistencia. La entrada a tierra, por supuesto. Esto es ROUT', pero después sabemos que aquí arriba tenemos que conectarle la resistencia a tierra, que esto es RD, y entonces lo que queda aquí de la terminal completa es ROUT' en paralelo con RD, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es quitar RD solo para hacer el cálculo y que quede un poco más sencillo. Ahora, IX se va a repartir por aquí y se va a repartir por aquí, pero aquí abajo se vuelve a juntar. Entonces, la corriente que pasa por RS, ¿verdad? IRS es la misma corriente IX, porque la corriente se divide, pero luego se vuelve a unir. Entonces, voy a iniciar el análisis de aquí. Y entonces voy a calcular la tensión en la resistencia RS, que sería la corriente por RS multiplicada por RS. Entonces vamos a decir que esto es IX por, voy a usar este símbolo, por RS. Esa sería esa tensión. Y luego tendríamos que calcular, vamos a ver qué podemos hacer. Ya sé cuál es la corriente que pasa por la fuente de corrientes, GM o VGS, y habría que definirle el valor a VGS. Entonces, para hacer la puedo hacer lo de siempre, puedo hacer la LVK por la compuerta, y entonces me va a quedar que 0 es igual a la tensión en RG, que es 0, más VGS más VRS, ¿verdad? Entonces VGS es igual a menos VRS, y eso lo puedo apreciar, ¿verdad? Porque tengo VGS aquí que está en paralelo con VRS, nada más que tiene la polaridad contraria. Entonces de aquí ya tengo una ecuación. De aquí tengo esta observación de que VRS es IX por RS, ¿verdad? Y luego lo que necesito es ver cómo puedo expresar esta IXRS en términos de otras cosas aquí en el circuito. Entonces voy a poner que IX es igual a la corriente que pasa por RO más GM VGS. Y con esto, vamos a ver, voy a apuntarlo aquí abajo. Esta de aquí sería la LCK en el nodo que estamos considerando como VX, ¿verdad? En el drenador. Y a esta es a la que le voy a empezar a sustituir estas otras cosas. Entonces me va a quedar que IX es igual a la corriente por RO, que la corriente por RO es igual a VX menos VRS entre RO. Pero también podría escribirla en términos de otra cosa. Vamos a ver. La corriente que pasa por RO
es ix menos gm vgs, ¿verdad? Porque entonces sería ix, que viene total, le restamos gm vgs y tenemos solo RO. Bueno, esta es la misma malla en realidad. Tengo la LSK, tengo la LVK y tengo esta otra. Creo que con esas son suficientes. Entonces nada más voy a pasar esta para acá, esta por ahí en medio. Y entonces la corriente por RO vamos a hacerla como les estaba diciendo hace un rato. Sería Vx menos Vrs entre RO más Gm Vgs. Luego tengo que Ix es igual a Vx y ya tengo Vrs. Y luego Vgs también lo puedo reemplazar. Entonces voy a hacer esto. VXRO, VRS lo reemplazo por IXRS. Más GM. Y aquí tengo que poner menos VRS. Y luego pongo VXRO, IXRS, RO menos VRS, que es IXRS, GM IXRS. Aquí agrupo y entonces voy a obtener IX y voy a dejar 1 más RS entre RO más GM RS, y esto me va a quedar igual a VXRO, ¿verdad? Y de aquí entonces Vx entre Ix sería pasar el Ix a dividir y el RO a multiplicar. Entonces es RO 1 más RS entre RO más GM RS. Y aquí lo que podemos hacer es, esto es ROUT prima y podemos distribuir. Entonces me queda RO más RS más GM RO RS, y esto lo puedo agrupar. RO más RS 1 más GM RO. Y esto fue lo que copié la clase pasada. Entonces esta sería la impedancia de salida de esta configuración. Eso es. Bien, y hay otras formas de escribirlo. Entonces esta de arriba está factorizada de una manera, pero perfectamente hubiera podido factorizarla poniendo RO y factorizando RO, que sería 1 más GM RS más RS. Es otra forma de factorizar, la verdad. Y en el libro hacen una aproximación, pero no estoy muy convencido, entonces no la voy a hacer. Porque en el libro lo que aproximan es que todas estas dos son aproximadamente iguales a GM RO RS más RO, sin contar RS. Pero no la vamos a hacer, vamos a considerar estas dos. Si no, más adelante cuando estudiemos los cascodos nos devolvemos aquí un ratito. Entonces estas son, cualquiera de las dos son válidas, es nada más una forma distinta de agrupar las variables. Y entonces la impedancia total de salida de la configuración es eso en paralelo con RD. Y ya tendríamos entonces las ecuaciones de ROUT, RIN y ganancia
con modulación de largo de canal. Entonces vamos a hacer aquí una pausa para explicar para qué usamos todo esto. Vamos a la parte más práctica porque ya gastamos mucho tiempo en teoría. Vamos a ver fuente común con polarización, que esta es la parte más interesante, digamos. Entonces voy a copiar primero un circuito y vamos a decir que para que los circuitos de fuente común funcionen correctamente necesitamos ponerle cada una de las resistencias, ¿verdad? RD, RS, y vamos a ponerle un condensador de desacople para conectar Vout. Y de este lado entonces vamos a polarizarlo. Las polarizaciones válidas que habíamos visto eran polarización por por resistencia de gate. Tendríamos que conectar esto aquí. El problema es que esta resistencia no tiene corriente, entonces nos deja el gate conectado a VDD, y eso no es muy bueno, porque entonces el gate estaría a VDD y el drain posiblemente esté a una tensión más baja, entonces podríamos tener problemas para mantener el transistor en saturación. Normalmente lo que hacemos es que ponemos un divisor de tensión o ponemos un transistor autopolarizado. Están quedando fatales las resistencias. Y entonces vamos a ponerle R1, R2 y aquí en la entrada otro condensador y la tensión de entrada. Este circuito ya está polarizado y el circuito estaría funcionando correctamente. Entonces la única diferencia con lo que vimos en todo lo anterior es que la impedancia de entrada de este circuito ya no es infinita, porque estamos usando dos resistencias para polarizarlas. Entonces resistencia de entrada, ¿a qué sería igual? Sería la impedancia de aquí hacia la derecha, que esa sí es infinita, en paralelo con R1 y R2, de manera que la impedancia que ve la fuente es esta hacia el condensador, porque recordamos que lo que está adentro del amplificador es lo que está hacia adentro de los condensadores de desacople. Este es el circuito amplificador, ¿verdad? Y entonces lo que se ve del condensador para adentro es la impedancia de entrada. Tendríamos una impedancia de entrada ahora R1 en paralelo con R2, por eso interesa que R1 y R2 sean lo más alto posible. Y típicamente les ponemos una fracción de la corriente que pasa por las resistencias principales, ¿verdad? La corriente que pasa por aquí puede tener un valor y la corriente que pasa por esta rama debería ser alrededor del 10% de la corriente del transistor. Sin embargo, estas resistencias no afectan en la ganancia, ¿verdad? Aquí las impedancias que estén en la base no se pasan hacia el surtidor. Entonces tengo que hacer una aclaración, porque me parece que en emisor común habíamos confundido algunas cosas. Entonces, para repasar, voy a poner primero que AV permanece constante, ¿verdad? AV, la ganancia de este circuito, aunque tenga el divisor de tensión ahí, la fuente no estamos viendo que tenga una resistencia en serie. Entonces AV sería solo la del núcleo, es RD 1GM más RS. Si la fuente tuviera una resistencia, que es lo que estamos considerando, si Vin tuviera una resistencia parásita, el circuito ¿cómo quedaría? Tenemos que tomarlo y tal vez voy a quitarle todo esto gris. Así. Y lo que estamos hablando es que ahora la fuente podría tener una impedancia. Y entonces esta resistencia le vamos a llamar resistencia de la fuente.
y aquí tenemos la fuente. Entonces sabemos que esta RF va a producir un divisor de tensión entre RF y R1 y R2. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es ir partiendo el circuito. Le decimos, esta es la tensión en el drain, esta es la tensión en el gate y esta es la tensión de entrada, y por supuesto aquí tenemos VOUT, ¿verdad? Esas son las tensiones relevantes del circuito. Y entonces para calcular AV total lo que tenemos que hacer es calcular VOUT entre VIN, que sería la tensión de salida entre VG por VG entre VIN, ¿verdad? Y aquí se cancelan estos VG. Entonces lo dividimos para que esta sea la impedancia del núcleo y esta sea la del divisor de tensión. Entonces AV en este circuito sería la del núcleo, que sigue siendo menos RD 1 GM más RS, multiplicado por el divisor de tensión de la entrada, y ese divisor de tensión sería entonces R1 R2 entre RF más R1 R2, ¿verdad? Esa sería la ecuación de la ganancia total de este circuito. Y además se puede usar un condensador de bypass. Entonces se puede utilizar un condensador CB, que habíamos hablado que se llamaba bypass, en paralelo con RS para mejorar la ganancia. Y en ese caso lo que tendríamos es el mismo circuito, pero ahora con un condensador extra que vamos a llamar CB, y la ganancia lo único que no tiene es el RS. Entonces vamos a poner que AV sería menos GM RD por R1 R2 entre RF R1 R2, y podríamos eventualmente calcular la impedancia de entrada, la impedancia de salida, etcétera. Entonces la impedancia de entrada de este circuito sigue siendo R1 con R2, porque RF no cuenta. RF es la resistencia de la fuente, la impedancia es del condensador para adentro. Y vean que RF aparece aquí en la ecuación que describe el desacople. Esto de aquí lo que mide es cuánto desacople hay en la entrada. Y ROUT tendríamos que poner que es simplemente RD, porque estamos considerando que no hay modulación de largo de canal. Entonces la aclaración que iba a hacer de la configuración de emisor común, ustedes recuerdan que habíamos dicho que si teníamos una resistencia con este transistor, la resistencia pasaba hacia la salida, ¿verdad? Entonces que si yo quería ver cuánto había de aquí para acá, lo que iba a medir era, bueno, esta resistencia le vamos a poner resistencia de base y esta le vamos a poner resistencia de emisor. La impedancia desde aquí sería 1 sobre GM más RB entre beta más 1, ¿se acuerdan? Y todo esto estaría en paralelo con la impedancia que se ve hacia abajo, que sería de aquí para abajo. Entonces esto está en paralelo con RB.
Y eso modificaba un poco las ecuaciones de ganancia, ¿verdad? Si teníamos una resistencia RB, eso iba a modificar la ganancia. Entonces, al final, la ganancia, bueno, aquí lo que dibujé no es un emisor común, ¿verdad? Entonces voy a poner BJTs. Eso sería de ese lado. Y lo otro que habíamos estudiado es que si teníamos que medir la impedancia de entrada, dependía de R. Entonces, midiéndola desde acá, sería RB más RP más beta más 1 RE, ¿verdad? Porque la resistencia RE también aparece en la entrada. Entonces, esto, así como está, está correcto. Lo que no está correcto, que sí tenía que aclarar, era que, por ejemplo, estuvimos resolviendo una clase con un examen y en el examen habíamos usado una configuración, no recuerdo exactamente en qué clase fue, ahorita la busco, en la clase de en la que hicimos el examen. Si hoy es compuerta, la 9 fue la clase de fuente y la clase 8 fue estuvimos resolviendo un examen, ¿verdad? Y lo que habíamos hecho era que teníamos un transistor aquí con un montón de cosas, teníamos una resistencia y teníamos un condensador de desacople y teníamos otro transistor, ¿verdad? Y este transistor me parece que estaba en seguidor, estaba polarizado. Aquí tenía esto, ¿verdad? Entonces, más o menos, lo que quería aclarar es que cuando reflejamos las impedancias es porque la resistencia de base está en serie con una fuente, ¿verdad? Entonces Rout aparece de este lado y si queremos calcular la ganancia, hubo un pedacito de esa clase donde la ganancia de emisor común con degeneración de fuente había dado RC, no sé si recuerdan, 1GM más RE más RB entre beta más 1. Hay una clase donde obtuvimos ese resultado. Este resultado es solamente si la resistencia está en serie. Entonces, en el problema que estamos resolviendo, creo que este factor no debería aparecer, porque lo que tenemos es la tensión de salida y la tensión aquí en la base, que esa tensión en la base es la misma que la tensión en el colector, y ven que no hay una resistencia en serie. Entonces todas estas resistencias no se ponen en esa ecuación de la ganancia, porque la estamos haciendo así partida. Esa era la aclaración que tenía que hacer, para que cuando estén estudiando la clase 8, si recuerdan, o estén estudiando la práctica del examen, no le pongan este factor de RB entre beta más 1, que no hay que ponérselo. Yo creo que puedo subirle la solución del examen para que entonces no se compliquen. Y ahora para MOSFET ya nada de esto aplica, porque entonces una resistencia que esté en el gate no le afecta en nada a la impedancia de salida. La resistencia del gate está aislada, ¿verdad? Porque el dieléctrico, el óxido de compuerta, aísla perfectamente este circuito. Y lo mismo, una resistencia del source no pasa hacia la entrada. Entonces RG y RS son independientes y no aparecen en las otras terminales. Eso. Muy bien, entonces con eso
ya terminamos de estudiar la configuración de fuente común. Entonces vamos a pasar a estudiar las otras dos. Vamos a estudiar con puerta común. Pero por supuesto ya esta parte va a ser más resumida porque ya hemos hecho esto muchas veces. Entonces, con puerta común es un circuito que tiene, por supuesto, RD, Vout y de este lado el transistor. Voy a ponerlo hacia acá, nada más para poner aquí la fuente como si estuviera hacia la izquierda, digamos. Esto es Vin y esto es una tensión de polarización, ¿verdad? Entonces es una tensión de corriente directa. La terminal común es la compuerta, ¿verdad? La entrada es el source y la salida drain. Por lo tanto tenemos common gate. Para este circuito no vamos a hacer muchos cálculos. La ganancia es simplemente GMRD positiva, que es igual que la de base común. Impedancia de entrada, ¿cuál creen que sea? Es la impedancia que ve esta fuente, que es la impedancia de este surtidor. La impedancia de la fuente es 1GM y la impedancia de salida es simplemente RD. Entonces, estas son las tres ecuaciones importantes del núcleo. Y lo que podemos hacer es ampliarlo un poquito. Entonces voy a poner vamos a ver. Sí, voy a pasarme de página. Entonces, con puerta común con una resistencia RS que sea la resistencia en serie con la fuente. Entonces voy a poner VDD RD, tensión de salida. Esto es importante porque en los formularios sí hay un detalle que tengo que explicar. Entonces aquí tengo la tensión de polarización, que para efectos prácticos es tierra porque estamos haciendo análisis de pequeña señal. Una resistencia en serie y aquí la fuente de entrada. Entonces RS puede ser la resistencia de la fuente y en este caso pues modifica un poco la impedancia de entrada y es un divisor de tensión, ¿verdad? Entonces lo que vamos a decir es que la ganancia de esta configuración sería RD entre 1GM más RS, por lo que ya habíamos visto también en las clases anteriores. Eso se puede calcular también como si fuera un divisor de tensión, ¿verdad? Porque sabemos cuánto hay en el núcleo, que en el núcleo hay vamos a ver, era así, GMRD multiplicado por el divisor de tensión en la entrada, que sería 1 sobre GM entre RS más 1 sobre GM, ¿verdad? Esto es el núcleo y esto es el divisor en la entrada. Entonces aquí lo que vemos es que GM se cancela con GM y queda la ecuación que teníamos ahí arriba. De hecho la voy a poner abajo, perdón. Eso es como se calcula y este es el resultado final. Entonces, viendo que tenemos el núcleo lo que me va a dar es aquí la tensión
del source y la tensión del drain. Entonces siempre que sean las terminales del transistor, eso es el núcleo, y todo lo que esté por fuera lo vamos a considerar como si fueran divisores de tensión. Y aquí vamos a poner que la impedancia de entrada ahora sería RS más 1 GM, y la impedancia de salida, esta es un poco más complicada. Esta, bueno, depende de si tenemos modulación de largo de canal. Entonces, sin modulación de largo de canal es simplemente RD. Y Rout con lambda distinto a 0, ya sabemos cómo calcularlo, ¿verdad? Ponemos la tensión de entrada en corto, y entonces Rout sería RD en paralelo con la impedancia que se ve desde esa terminal hacia abajo, que ya la habíamos apuntado también. Esto era 1 más GMRO RS más RO. A esta no le estamos calculando tampoco cuál es la ganancia con modulación de largo de canal. Ya vemos que esas ecuaciones son enormes. Entonces, no vamos a hacer los cálculos con modulación de largo de canal. Y sí, creo que todo lo demás ya es repetido. Entonces tenemos la ecuación de impedancia de entrada y la ecuación de impedancia de salida. Estas de impedancia de salida con modulación son importantes para cuando empecemos a ver espejos de corriente y otras cosas. Sobre todo los amplificadores cascode utilizan mucho el análisis de las impedancias de salida. Entonces, por eso es que no calculamos la ganancia aquí, pero esta ecuación más adelante nos va a servir. Entonces hay que dejarla por ahí anotada. Y así estamos. Entonces, para ponerle polarización, voy a poner compuerta común con polarización. Lo que vamos a hacer es ponerle entonces las demás resistencias al circuito. Ya esta es la última parte de fuente común. Esto es VDD. Voy a poner aquí las resistencias del transistor y aquí el transistor en esta dirección. Y ahora observen que tengo que poner RS, pero RS es la resistencia de polarización que tenemos en la fuente. Pero aquí voy a poner un condensador y voy a ponerle una resistencia RF, que es la resistencia ahora sí de la fuente de alimentación, ¿verdad? Una es de la fuente de alimentación y la otra es del source, que es la fuente del MOSFET, ¿verdad? Entonces eso es lo que tengo que aclarar, que no son la misma, y entonces a veces se confunde un poco en los formularios. Y aquí podríamos simplemente poner R1 y R2 para poner una tensión en el gate. ¿Se acuerdan que cuando vimos el circuito de base común podíamos ponerle un condensador aquí? Aquí este condensador se puede poner, pero no está haciendo nada porque la impedancia que esté en el gate no afecta el comportamiento del circuito. Entonces este condensador es innecesario, ¿verdad? Porque R1 y R2 no afectan el comportamiento del circuito. Entonces no hace falta eliminarlas en pequeña señal, pueden quedarse ahí y no están haciendo absolutamente nada, no modifican ni la impedancia de entrada ni la impedancia de salida. La salida la tomamos desde aquí y podríamos ponerle incluso una carga, ¿verdad? La RL se la ponemos de aquí a tierra, pero vamos a dejarlo así. Y entonces lo que tenemos que calcular es la ganancia, que ya sabemos que la vamos a hacer en pedacitos, ¿verdad? Tenemos la ganancia del núcleo, que es desde el drain hasta el source,
esa ya la sabemos, ¿verdad? Sería VD entre VS multiplicado por VS entre VIN, porque yo sé que VD es VOUT, ¿verdad? Entonces las que están inmediatamente entre las terminales son las del núcleo, y esto de aquí es un divisor de tensión. Entonces el núcleo, recordamos que la ecuación del núcleo era GM RD, porque estamos considerando lo que hay entre las dos terminales, ¿verdad? Las otras ecuaciones que derivamos son, por ejemplo, si tuviéramos que resolver el circuito completo, pero aquí lo que tenemos es un divisor de tensión muy particular en la entrada. Entonces esto lo vamos a dividir, ¿verdad? Esta GMRD es exclusivamente la del núcleo, es VD entre VS, que es esta primera de aquí, ¿verdad? Entonces, aunque este circuito no haya tenido RS, no le hace falta, porque lo que tenemos es que VIN está aplicada directamente en el source. Entonces esta, vimos que para derivarla era la ecuación del núcleo por el divisor de RS, ¿verdad? Entonces el núcleo siempre está entre VD y VS. Y para este último también tenemos el núcleo entre VD y VDS, y tenemos que poner el divisor de tensión. El divisor de tensión sería, ¿verdad? ¿Cómo se ve la entrada? La entrada se ve como RF, una resistencia RS a tierra, y luego una resistencia que es la impedancia del transistor, ¿verdad? Entonces lo que estoy calculando es cuánto es VIN y VS, ¿verdad? Y entonces VS es RS en paralelo con 1GM entre RF más RS con 1GM, y esta es la ganancia de este circuito ya con la polarización incluida. CB no le afecta en absoluto, porque ven que la ecuación no depende de R1 ni de R2, y así es como lo tenemos. Luego podemos calcular las impedancias, y entonces la impedancia de entrada sería desde el condensador hacia adentro, recuerdan, ¿verdad? Entonces sería RS en paralelo con 1GM, que es lo mismo que aparece en el divisor de tensión, y la impedancia de salida es simplemente RD, sin modulación de largo de canal. Ahí terminaríamos con compuerta común, y nos falta la última configuración, que es drenador común o common drain o seguidor de fuente. Y este último circuito es bastante sencillo, en el sentido de que ya hemos analizado las otras 5 y esta última se parece mucho a al seguidor de emisor. Entonces tenemos VDD, un transistor, tensión de entrada, resistencia RS y tensión de salida. Este es el núcleo, la entrada en la compuerta, la salida en la fuente, entonces common drain. Y tenemos el análisis, ¿verdad? Donde la ecuación para la ganancia, se acuerdan que era un divisor de tensión para el de emisor común, entonces, perdón, el seguidor de emisor. Para la ecuación de este circuito vamos a considerar lo mismo. Vamos a hacer el divisor de tensión de VIN con respecto a 1GM y RS. Entonces va a quedar como RS entre 1GM más RS, ¿verdad? Era un divisor de tensión
que iba a estar en la salida. Entonces es lo mismo que si tenemos el circuito, una impedancia 1 GM y una impedancia RS, y aquí la tensión de salida. La demostración se hace con pequeña señal, pero no la vamos a demostrar porque es igual al circuito de seguidor de emisor. Y las impedancias serían impedancia de entrada infinita porque tenemos un gate, y impedancia de salida 1 GM en paralelo con RS. Finalmente lo que tendríamos que agregarle es la polarización a este circuito. Y eso lo podemos hacer de diferentes formas. Entonces podemos poner VDD, una resistencia RG. En este caso sí tiene sentido poner esa resistencia RG porque el drain está conectado a VDD y la resistencia RG no tendría corriente, por lo que también estaría conectada a VDD. Este transistor está conectado como si fuera un diodo. Luego tenemos RS, condensador de salida, y pongamos RL para poner una resistencia de carga. Esto sube out, y de este lado tenemos una resistencia y la tensión de entrada. Ahora hay un detalle importante: esa resistencia RG sí está cumpliendo una función ahí particular. Yo no puedo simplemente quitar esta RG y conectar esto a positivo. ¿Alguien puede ver por qué? Esto no es válido porque entonces cuando yo analizo en gran señal está bien, el circuito funciona exactamente igual, el circuito está igual de polarizado que cuando tenemos esto y esto en polarización es lo mismo, ¿verdad? Porque RG no tiene ninguna caída de tensión. Entonces da igual si lo conecto así. El problema es que si lo dejo así, cuando haga pequeña señal el gate está a tierra, y entonces la tensión de entrada no me modifica el gate. Necesito obligatoriamente una resistencia RG. Por eso es que esta polarización sí necesita RG, ¿verdad? Esa es la función que está cumpliendo. Y aquí le voy a poner una resistencia RF, que es la resistencia de la fuente, y entonces calculamos la ganancia. La ganancia sería la ganancia del núcleo, que sería RS con RL entre 1 GM más RS con RL, multiplicado por la ganancia del divisor de tensión, porque si tenemos un divisor, ¿verdad? Vemos que es RG entre RF más RG, y quedaría prácticamente ahí. Ahora entonces, habíamos dicho que las polarizaciones, ¿verdad? Esto iba a mejorar si también empezábamos a poner fuentes de corriente. RS se puede reemplazar por una fuente de corriente. Entonces vamos a poner polarización por fuente de corriente. Y entonces vamos a tomar este circuito, lo vamos a poner aquí, pero en lugar de RS vamos a poner una fuente de corriente. Entonces la ganancia del núcleo, que antes era RS, bueno, RS con RL, 1GM, RS y RL, ahora va a ser un poco distinta, ¿verdad? La ganancia de ese núcleo sería simplemente RL, 1GM, RL, y en la entrada no lo tocamos, entonces RG
RF más RG, que aquí no se ve muy bien la mejoría, ¿verdad? Pero si no tuviéramos impedancia en la carga, lo que tenemos es una ganancia que da exactamente 1, que tampoco se puede ver. ¿Cómo les explico? Si no tuviéramos carga, entonces al poner esto como fuente de corriente, recuerden que la ganancia era RS 1GM más RS, y ahora lo que estamos haciendo es quitando RS y poniendo una fuente de corriente. La fuente de corriente tiene una impedancia infinita, y para analizar esto lo que deberíamos hacer es llevar el límite, y ese límite se evalúa y da 1. Entonces la ganancia tiende a 1 cuando utilizamos una fuente de corriente ideal. Si la fuente de corriente no es ideal, sino que estamos usando otro transistor, perdón, voy a ver en dónde hago campito. Si estamos usando este transistor como el transistor del amplificador y otro transistor como la fuente de corriente, tendríamos que ponerle una tensión de polarización y a este una tensión de entrada. Entonces la ganancia de este circuito está limitada por la impedancia de este transistor, ¿verdad? Entonces digamos esto es RO2 y a este le vamos a poner RO1, y ahí tenemos algunas impedancias. Entonces creo que estoy ahorrando demasiado el espacio, voy a pasarme de página. ¿Verdad? Con fuente ideal tendríamos esto. Con fuente NMOS lo que tendríamos es esto, y entonces bueno, AV sería igual RO1 RO2 1 entre GM de ¿cuál? Del 1, que sería el de arriba, porque estamos considerando a M1 aquí y a M2 aquí abajo. 1GM1 RO1 RO2 y así sucesivamente. Entonces ir reemplazando transistores es reemplazarlos por sus respectivas impedancias en pequeña señal. Y en general eso es lo que tenemos. Podríamos hacer otras combinaciones, pero creo que esta es la mejor. La podríamos polarizar con el transistor M2 como diodo. El problema es que la impedancia del diodo sería 1 sobre GM, y entonces cambia un poco la ganancia. Creo que podemos dejarlo aquí. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Estudiamos todas las configuraciones de transistores, ¿verdad? Estudiamos emisor común, estudiamos base común, estudiamos colector común, luego estudiamos fuente común, compuerta común y drenador común. Por eso es que los nombres se prefieren en inglés, porque en inglés no hay nombres que se repiten. Entonces en inglés voy a poner common emitter, common base, common collector, common source, common gate y common drain, ¿verdad? Y los circuitos de cada uno ya los conocemos. Entonces esto es nada más a manera de formulario. Con el transistor, aquí esta resistencia, etcétera, etcétera, RC y RE. La ganancia de este es menos RC 1 sobre GM más RE, y podrían ponerle las impedancias después. Entonces base común, bueno, tenemos que poner tensión de entrada, tensión de salida. Y podríamos hacer el resto del resumen, ¿verdad?
con la finalidad de tener un buen formulario. Creo que en los formularios que están en el TEC Digital esto ya está hecho. Entonces aquí simplemente tendríamos que ponerle una tierra de este lado y de este lado tensión de entrada, tensión de salida. Ahora, en el formulario lo que sí quiero aclarar y que es importante en esta parte es que esto es RE y esto es RC, pero estamos considerando que RE está en serie, ¿verdad? Y esta no es la resistencia de polarización, ¿verdad? Esta es la resistencia que está en serie con la fuente, pero le falta la resistencia de polarización que va de este lado. No sé si me explico, porque se acuerdan que a este circuito le falta una parte, ¿verdad? Para que este circuito tenga sentido tiene que tener aquí una resistencia RE que va hasta tierra, pero no la ponemos porque normalmente lo que hacemos es polarizar por fuente de corriente y en pequeña señal esa fuente de corriente está abierta. Entonces realmente esta resistencia que está aquí es la resistencia que tiene la fuente en serie, nada más que en el libro le ponen RE al formulario. Entonces bajo esa consideración AV es más RC entre 1 sobre GM más RE, porque esto ya tiene un divisor de tensión también, ¿verdad? Esto se puede calcular con la del núcleo y el divisor de tensión. La que está en el formulario es esta, pero recuerden que aquí lo que le falta a este dibujo es una fuente de corriente, entonces hay que estudiar muy bien la topología para notar esos pequeños detalles, porque si solo se guían en el formulario pueden cometer algunos errores. No sé cómo acomodar esto bien. Creo que está bien acomodado. Luego la de colector común es simplemente el transistor sin resistencia de colector, ahora con una resistencia de emisor. Le ponemos de este lado la entrada. Si tenemos resistencia en serie, saben que tienen que hacer el divisor de tensión, y esto es Vout. Y la ecuación del núcleo para este circuito sería RE 1GM más RE, y esto es aproximadamente 1. Las demás son lo mismo, pero con el otro transistor. Entonces vamos a ir borrando, y lo que voy a hacer es que voy a borrar el transistor, voy a borrarle los nombres de las resistencias, pero son prácticamente iguales, ¿verdad? Borro el transistor, borro este nombre, y entonces tendríamos que ponerle transistores NMOS, y aquí tendríamos que ponerle RD y RS. Esta sería RD 1GM RS. Este es con el otro transistor, las ecuaciones son exactamente las mismas. Esta es la resistencia RS y este es RD, esta es RD RS, y la de este, para que me quede así cuadradito, ¿verdad? Sería RS 1GM RS. Las ecuaciones son las mismas, vean que lo único que hice fue cambiarle las letras, pero para saber cómo se usan y para ver las diferencias generalmente están en las impedancias. La impedancia de entrada de las configuraciones sí es muy diferente, y la impedancia de salida también es muy diferente. Entonces cuando se ponen varios circuitos en cascada, ¿verdad? O en serie y así, es donde vamos a tener las mayores complicaciones, que es lo que vamos a resolver en la práctica de la próxima semana. Vamos a tomar varias de estas, hacer combinaciones, poner una primero, una después, etcétera. Reemplazar algunas resistencias por fuentes, por ejemplo, o algunas resistencias por transistores, y ver cómo analizamos en gran señal, en pequeña señal, hacemos ejercicios de diseño, etcétera, etcétera. Pero esta es toda la teoría que entraría entonces en el primer examen, y en la clase de hoy estaríamos terminando con toda esa teoría. Ya tienen entonces la teoría, y quedaría solamente practicar. Entonces para practicar tendríamos que usar
los capítulos que entran en el examen, ¿verdad? Que son el 4, el 5, el 6 y el 7. Ahí hay cualquier cantidad de problemas. Y en el libro, sobre todo de esta última parte, también para los transistores MOS, hay ejemplos en las páginas 336 hasta la 339 que sería bueno que le den una leída rápida a esos problemas para que vean entonces cómo se hacen algunas combinaciones de estos últimos 3 circuitos. Pero entonces la próxima semana lo que vamos a hacer es concentrarnos en hacer práctica de todos estos circuitos, porque ya vimos toda la teoría pero no hemos hecho tanta práctica. Entonces bueno, hoy vamos a salir temprano. Voy a dejar la clase hasta aquí. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en la clase del próximo miércoles. En el canal de YouTube también están todas las clases del semestre pasado, que son un repaso de las que vamos a ver en este semestre. Son prácticamente las mismas. Entonces si quieren ir adelantando también pueden ir viendo los otros videos, pero vamos a ver todo lo mismo este semestre. Entonces quedamos aquí, muchas gracias.